He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to around with the United States. Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder en Venezuela gracias a un juego sucio de manipulación política, represión y corrupción. Sin embargo, su régimen ha arrastrado al país a una catástrofe económica sin precedentes. Desde que asumió el liderazgo en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Venezuela ha vivido una espiral descendente marcada por la hiperinflación, el colapso total de los servicios básicos y un brutal declive en la producción petrolera, motor de su economía. Maduro, lejos de tener la capacidad para manejar la crisis, ha utilizado el poder del Estado para enriquecerse y mantener a flote a su círculo más cercano, mientras el pueblo sufre las consecuencias. Mientras tanto, Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha dejado claro que no permitirá que Venezuela siga siendo un refugio para el narcotráfico, el crimen organizado y el autoritarismo. Desde 2017, la administración estadounidense ha intensificado sus acciones para debilitar a Maduro, no solo con sanciones económicas, sino también con operaciones encubiertas de la CIA, presionando a su régimen en todos los frentes. El gobierno de Trump, respaldado por un sector militar y político que ve a Maduro como una amenaza regional, no ha dudado en tildar al régimen de narcoestado y ha mantenido abierta la posibilidad de una intervención militar. Estamos presenciando la antesala de una invasión secreta de Estados Unidos a Venezuela. Las piezas están sobre el tablero. Sanciones, presión diplomática, operaciones militares encubiertas. Mientras Maduro se aferra al poder con la ayuda de aliados como Rusia, Irán y Cuba, el gobierno estadounidense no parece dispuesto a dejarlo permanecer. La pregunta no es si la intervención sucederá, sino cuándo. Nicolás Maduro no llegó al poder por mérito propio, sino por una movida política maquiavélica y un vacío de poder tras la muerte de Hugo Chávez. Cuando el comandante Chávez falleció en 2013, Venezuela se encontraba inmersa en una crisis económica y política que Chávez había dejado intacta, a pesar de su discurso revolucionario. Maduro, quien había sido canciller y vicepresidente de Chávez, utilizó su cercanía al poder para lanzar su campaña presidencial en unas elecciones que fueron, desde el principio, un fraude disfrazado. Con una oposición debilitada y un aparato de propaganda estatal a su favor, Maduro fue proclamado presidente, pero su ascenso fue inmediato y cuestionado. Las denuncias de fraude y las protestas en las calles fueron reprimidas brutalmente, y el pueblo venezolano, desilusionado por la figura de Chávez, fue obligado a aceptar a un hombre que carecía de la visión y el liderazgo de su predecesor. Sin embargo, el verdadero motor que impulsó su ascenso no fue la confianza popular, sino el control absoluto que tenía sobre las Fuerzas Armadas, los colectivos armados y el aparato estatal que le permitieron consolidar un poder absoluto a costa del sufrimiento de la nación. A lo largo de los años, Maduro ha gobernado con mano de hierro, apoyándose en un sistema de corrupción sistémica donde militares, políticos y empresarios cercanos a su régimen se enriquecen mientras el pueblo se hunde más en la pobreza. Cada movimiento ha sido un golpe maestro para aferrarse al poder, desde la manipulación de elecciones hasta el silenciamiento de la oposición con represión y persecución. Pero detrás de su fachada de gobernabilidad, la verdad es que Maduro ha convertido a Venezuela en un narcoestado, y su permanencia en el poder es una muestra de la decadencia del sistema que lo sostiene. La corrupción en Venezuela no es solo un problema aislado o un mal funcionamiento del sistema, sino el núcleo mismo sobre el que se ha edificado el régimen de Maduro. Desde los tiempos de Hugo Chávez, el aparato estatal fue paulatinamente secuestrado por una red de intereses oscuros que incluye militares, políticos, empresarios y mafias criminales que convirtieron los recursos nacionales en botín personal. A medida que la crisis económica se profundizaba, quedó claro que al régimen no le interesaba salvar al país, sino asegurar su propio enriquecimiento. Bajo el gobierno de Maduro, grandes contratos petroleros, mineros y de exportación de oro
fueron entregados a empresas de maletín, muchas de las cuales estaban vinculadas directamente con la familia presidencial y sus aliados más cercanos. Mientras millones de venezolanos pasaban hambre o emigraban en busca de una vida mejor, los militares y burócratas del régimen se beneficiaban de un sistema de sobornos, extorsión y lavado de dinero. El Cártel de los Soles, una red de funcionarios corruptos que opera en todos los niveles de las Fuerzas Armadas, se apoderó del narcotráfico y el contrabando de oro, protegiendo a narcotraficantes colombianos y distribuyendo cargamentos de cocaína con total impunidad. El robo de recursos naturales como el oro y el petróleo, así como el desvío de fondos públicos a cuentas privadas, se ha convertido en una estrategia de supervivencia del régimen. Maduro no solo protegió a estos grupos, sino que los incorporó a su estructura de poder. La consecuencia ha sido catastrófica para el pueblo venezolano. Una economía colapsada, una moneda destruida y un país convertido en un estado fallido. Mientras las élites que lo sostienen gozan de una vida de lujos, con cuentas bancarias en el extranjero y mansiones en el Caribe, la corrupción no es un error de gestión, es el cimiento del poder de Maduro. La estrategia de Trump. La caída de Maduro, un juego geopolítico. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017, Venezuela se convirtió en un objetivo central de su política exterior. La administración Trump no solo criticó a Maduro por la crisis humanitaria que afectaba al país, sino que comenzó a implementar una estrategia de máxima presión que incluyó sanciones económicas, bloqueos financieros y, en algunos casos, acciones encubiertas. La intención no era solo debilitar al régimen, sino que el objetivo final de la administración Trump era forzar la caída de Maduro, impulsando una transición política que acabara con lo que denominaban un narcoestado. El gobierno de Trump dejó claro desde el principio que la democracia venezolana debía ser restaurada a cualquier costo. Trump, respaldado por gobiernos de la región como Brasil, Colombia y otros aliados latinoamericanos, presionó a Maduro para que abandonara el cargo. La política de sanciones fue devastadora. Bloqueos a la industria petrolera de Venezuela, congelación de activos del gobierno en el extranjero y sanciones directas a funcionarios clave del régimen. La presión diplomática aumentó cuando Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, deslegitimando aún más al gobierno de Maduro. Pero la estrategia de Trump fue más allá de las sanciones. En 2020, el gobierno estadounidense desclasificó documentos que sugerían operaciones militares encubiertas dentro de Venezuela. Aunque una invasión directa nunca se materializó, la presencia de mercenarios, informes de inteligencia y una creciente cooperación con la oposición indicaban que Estados Unidos estaba dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para debilitar a Maduro. Además, la amenaza de una intervención militar nunca fue descartada, convirtiéndose en un factor de presión constante sobre el régimen venezolano. La política de Trump estuvo marcada también por la confrontación con los aliados de Maduro, Rusia, China y Cuba. Con su apoyo, Maduro logró mantenerse en el poder, pero la creciente presión de Estados Unidos era una espada de Damocles sobre su cabeza. La situación en Venezuela se convirtió en un campo de batalla geopolítico donde la estrategia de Trump buscaba no solo derrocar a Maduro, sino también alinear a la región contra el socialismo del siglo XXI. Para Trump, Venezuela no era solo un conflicto interno, sino un desafío regional que debía resolverse por cualquier medio. A pesar de las constantes amenazas de intervención y el cerco internacional impuesto por Estados Unidos y sus aliados, Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder gracias a una red de aliados internacionales que lo respaldan tanto política como militarmente. Estas relaciones han sido cruciales para la supervivencia de su régimen, pues le han proporcionado no solo apoyo diplomático, sino también asistencia financiera y protección militar. En primer lugar, Rusia ha sido uno de los aliados más cercanos a Maduro.
Bajo la presidencia de Vladimir Putin, el Kremlin ha visto en Venezuela un socio estratégico en Latinoamérica. La cooperación militar ha sido un componente clave de esta relación, con Rusia enviando asesores militares, equipos de defensa y tecnología avanzada para fortalecer las Fuerzas Armadas de Venezuela. Además, Rusia ha brindado apoyo diplomático en las Naciones Unidas, vetando resoluciones que sancionarían al régimen de Maduro y defendiendo su soberanía ante intervenciones extranjeras. Por otro lado, la relación comercial entre ambos países ha crecido, con acuerdos energéticos y petroquímicos que han permitido a Venezuela mantener una vía de escape económica a pesar de las sanciones. China también ha sido un aliado fundamental, no solo proporcionando inversiones financieras a través de créditos y préstamos, sino también asegurando la exportación de recursos naturales como el petróleo venezolano a su propio mercado. En este sentido, China ha jugado un papel crucial en la supervivencia económica del régimen de Maduro, ofreciendo una fuente de ingresos en medio de la creciente crisis interna. Además, la relación diplomática ha sido sólida, con Beijing adoptando una postura de defensa ante las críticas internacionales al régimen de Maduro. Cuba, con su influencia histórica en Venezuela desde los tiempos de Chávez, sigue siendo uno de los pilares de apoyo más importantes para Maduro. La cooperación en inteligencia y seguridad ha sido esencial para mantener el control sobre las fuerzas de seguridad internas y las protestas populares. Cuba también ha proporcionado asesoramiento técnico en áreas clave como la salud y la educación, en un intento por mitigar los efectos de la crisis humanitaria del país. Además, la solidaridad ideológica entre ambos regímenes, basada en el socialismo revolucionario, ha mantenido una alianza que, aunque tensa, ha sido crucial para la supervivencia del gobierno de Maduro. El apoyo de estos países ha permitido al régimen de Maduro mantenerse a flote a pesar del aislamiento internacional y las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, este respaldo no ha sido gratuito. A cambio de sus alianzas, Venezuela ha tenido que ceder recursos estratégicos, como petróleo y minerales, a cambio de la asistencia política y económica. Esta dependencia externa ha incrementado la fragilidad del régimen, ya que si alguna de estas potencias retira su apoyo, el colapso del gobierno de Maduro podría ser inminente. Esta relación con los aliados no solo ha permitido la resistencia a las presiones externas, sino que también ha convertido a Venezuela en un campo de batalla geopolítico. El país, que alguna vez fue una poderosa nación petrolera, ahora se ha convertido en una pieza clave en la rivalidad entre grandes potencias, donde la lucha por la influencia en Latinoamérica se ha traducido en el fortalecimiento del autoritarismo en la región. Mientras la comunidad internacional observa, Maduro sigue recibiendo el apoyo de quienes ven en su régimen un aliado en la lucha contra el imperialismo y una alternativa a las políticas neoliberales impulsadas por Estados Unidos. El rol de la corrupción en la supervivencia del régimen. La corrupción en Venezuela no es un fenómeno aislado ni una consecuencia fortuita. Es el pilar sobre el que Nicolás Maduro ha construido su régimen autoritario. Desde su ascenso al poder en 2013, Maduro ha hecho de la corrupción una estrategia de supervivencia, no solo para mantenerse en el poder, sino también para consolidar una red de lealtades internas que lo han respaldado en un país sumido en la crisis. Las Fuerzas Armadas, los políticos de su círculo cercano y los empresarios aliados se han beneficiado de las riquezas del país, que incluyen petróleo, oro y las rutas de narcotráfico, mientras la población sufre la hiperinflación y la escasez de bienes básicos. El Cartel de los Soles, integrado por altos mandos militares venezolanos, ha sido el ejemplo más claro de cómo la corrupción estatal se entrelaza con el narcotráfico. Los militares que controlan las principales rutas de tráfico de cocaína proveniente de Colombia, el arco minero del Orinoco y otras economías ilícitas, reciben millones en pagos por su complicidad con los carteles internacionales de la droga, mientras el régimen de Maduro se lucra directamente del comercio ilegal. Este sistema ha creado un estado paralelo,
donde la corrupción es tan sistémica que el aparato estatal y las redes criminales operan como una sola unidad. Pero esta estructura corrupta no ha quedado impune. Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos intensificó su estrategia de máxima presión sobre el régimen de Maduro, acusándolo de encabezar lo que denomina un narcoestado. La administración Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, mientras el Pentágono desplegó fuerzas navales en el Caribe para interceptar cargamentos de cocaína supuestamente vinculados al régimen. Trump llegó a declarar que estaba dispuesto a autorizar ataques terrestres contra los carteles en Venezuela, en vista de que las redes de narcotráfico operan con la complicidad estatal. Esta estrategia militar, sumada a las sanciones económicas y la presión diplomática, ha sido parte de un plan integral para desmantelar las redes criminales que han mantenido a Maduro en el poder. En paralelo, el Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a María Corina Machado, representa un golpe simbólico y estratégico al régimen. El galardón, reconocido internacionalmente, no solo legitima a la oposición venezolana, sino que fortalece la presión internacional contra Maduro, al presentar a Machado como un símbolo de la resistencia democrática frente a un régimen que ha sido impulsado por el narcotráfico y la corrupción. Este premio funge como una herramienta diplomática que fortalece la postura de Estados Unidos y sus aliados, al tiempo que aumenta la visibilidad de la crisis de Venezuela en la agenda global. El Nobel de Machado se convierte en un activo clave en la narrativa internacional que vincula la lucha por la democracia con la denuncia del narcoestado y la corrupción sistémica de Maduro. Esta legitimación de la oposición, combinada con las acciones militares y de inteligencia de Trump, aprieta el cerco sobre el régimen. Mientras Washington acusa a Maduro de dirigir un narcoestado, la comunidad internacional reconoce a la principal opositora del régimen como una figura global de paz y democracia. Así, la lucha contra Maduro no es solo una pugna por el poder, sino una batalla por la legitimidad y la justicia en Venezuela. Corrupción, crimen y el futuro de Venezuela. Maduro ha convertido a Venezuela en un nido de corrupción y criminalidad que asfixia al país. No solo ha socavado las instituciones democráticas con su control absoluto, sino que ha utilizado el aparato estatal como una herramienta para el enriquecimiento personal y para mantener a su círculo íntimo en el poder. El narcotráfico, la minería ilegal y los negocios turbios han sido los cimientos sobre los que se ha sostenido, alimentando una economía paralela que solo beneficia a los aliados del régimen. Mientras el pueblo venezolano muere de hambre y desesperación, la corrupción estructural de Maduro no es un problema aislado ni un error de gestión. Es la razón misma de su permanencia en el poder. El régimen ha creado una red de complicidad que involucra a militares, políticos y empresarios dispuestos a traicionar a su país a cambio de poder y dinero. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con horror cómo crece un narcoestado que amenaza la estabilidad de toda la región. Estados Unidos, liderado por Trump, ha intensificado su presión sobre el régimen, llevando la lucha contra el narcotráfico y la corrupción a niveles militares y diplomáticos sin precedentes. Con operaciones encubiertas, sanciones severas y el reconocimiento de la oposición como una fuerza legítima, la comunidad internacional ha cerrado filas en torno a la lucha por la democracia y la justicia en Venezuela. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué quedará de Venezuela cuando el régimen de Maduro caiga finalmente? ¿Será el fin de una dictadura criminal o simplemente el comienzo de otro ciclo de saqueo y corrupción? Mientras el sistema de impunidad y complicidad se mantenga, la nación seguirá atrapada en una espiral de violencia y destrucción. Solo cuando se desmantele el sistema de impunidad y complicidad, Venezuela tendrá una oportunidad real para levantarse y reconstruir lo que alguna vez fue una de las naciones más prósperas de Latinoamérica.